Día del Logro San Carlino 2020. Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy el alumno Franco Tobar segundo A de secundaria. A continuación les presentaré el trabajo realizado por el grupo número 1. Tema: Organización Política del Virreinato. Integrantes: Diego Gurmendi, Anthony Palomino, Franco Tobar y Ángel Valdivieso. Para poder hablar de la organización política del virreinato, debemos saber qué fue el virreinato. El poder centralista y absolutista de la monarquía española hizo que se establecieran los virreinatos de México y del Perú para poder salvaguardar sus intereses. El virreinato fue una etapa de la historia colonial de América, en el que el virrey era la máxima autoridad de estos nuevos territorios conquistados, siendo así la mano derecha del rey, durante su dominio en estos nuevos territorios conquistados entre los siglos XVI y XIX. El rey, mediante el Real Consejo de Indias, elegía a sus virreyes, que gobernarían en los nuevos territorios conquistados de la llamada Nueva España. Cabe acotar que el Virreinato del Perú fue una entidad política administrativa fundada en 1542, tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó, en su máxima extensión, territorios que actualmente les corresponden a Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y parte de Argentina y de Chile. El virreinato vivió 40 años de caos administrativo por el choque de intereses entre los distintos conquistadores y el desigual de reparto de tierras. La capital del virreinato estuvo situada en la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro como la ciudad de los reyes, mientras que el puerto del Callao monopolizaba todos los comercios marítimos americanos. El virreinato del Perú se mantuvo como principal bastión de realistas hasta su fin, que fue en el año 1824 tras la batalla de Ayacucho. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Anthony Palomino, que nos hablará sobre la organización política de España. Organización política de España. Autoridades de España. A. El rey. El rey era el máximo representante de poder absoluto y supremo en sus reinos y colonias, ejerciendo poder ilimitado. Solo rendían cuentas a Dios, ya que creían que ese poder era mandato divino, cuyo gobierno fue de corte absoluta. El rey tenía la facultad legislativa exclusiva que se traducían en reales cédulas, reales órdenes. Podían declarar la guerra, firmar la paz, administrar justicia y acuñar monedas. En el transcurso de los 3 siglos que existió el virreinato de Nueva España, se sucedieron 11 monarcas agrupados en 2 dinastías, las cuales son Casa de Austria y Casa de Borbón. En la Casa de Austria encontramos a Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y en la Casa de Borbón encontramos a Felipe V, Luis I, Fernando IV, Carlos III, Carlos IV y Fernando VI. B. El Consejo de las Indias. Organismo creado por el rey para gobernar y administrar las colonias de la corona española. Era la máxima institución judicial, elaboraba las leyes, nombraba autoridades como visitadores, corregidores, etc. Tenían poderes: poder político, proponen los funcionarios; poder legislativo, leyes en América; poder judicial, máxima instancia judicial; poder religioso, administraban la iglesia. ¿Cuáles son las atribuciones del Supremo Consejo de las Indias? Elegir a las autoridades coloniales, virreyes, gobernadores, arzobispos, etc. Elaborar leyes, reales cédulas, y elaborar disposiciones generales, reales órdenes, promulgadas por el rey, profundo contenido humano. C.
Casa de Contratación de Sevilla. Se creó en 1503. Fue la primera institución creada por España. Se encargaba desde la península ibérica de todo lo que era el comercio entre España y Nueva España. Tuvieron que pasar 21 años para que en 1524 Carlos V reglamente sus funciones, las cuales son comercio, migraciones, técnico, náutico, judicial. Ahora le doy paso a mi compañero Diego Gurmendi para que hable sobre la organización política de América. Organización Política de América, Perú, México, etc. Autoridades de América. A. El virrey. El virrey era el representante del rey de España en las colonias americanas y por lo tanto la máxima autoridad en el virreinato. Al inicio eran elegidos por 3 años, pero el Consejo de Indias amplió su estancia a 5 años con posibilidades de prórroga. Al terminar su mandato, tenía que entregar una relación o memoria de los hechos de su gobierno. Además, estaba sometido al juicio de residencia en que se investigaba su gestión, para castigar faltas o posibles actos de corrupción. Las funciones del virrey eran tan variadas como las que cumplía el Consejo de Indias, solo que el virrey era el instrumento ejecutor de esta política en su jurisdicción. Ahí podemos observar al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Pelo. B. La Real Audiencia. La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia del virreinato. Cuando se trataba de resolver asuntos gubernamentales, era presidido por el virrey. Además estaba constituido por los oidores, doctores en leyes. Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores de la administración, que cumplían funciones específicas de justicia y también ejercían responsabilidades políticas, tanto ejecutivas, asesorando al virrey o sustituyéndolo, en caso de ausencia o vacancia de éste, así como funciones legislativas, emitiendo ordenanzas en el Real Acuerdo. Características de la Real Audiencia. A. Composición de la Real Audiencia. La audiencia estaba integrada por un presidente, 8 oidores, 2 fiscales, uno para asuntos civiles y otro para asuntos penales, y 4 alcaldes del crimen. B. ¿Quién presidía la Real Audiencia? En caso de la Real Audiencia de Lima, era presidida por el virrey. Las otras audiencias, las subordinadas, eran presididas por el oidor mayor. C. Funciones de la audiencia. Las audiencias tenían como función principal la administración de justicia, pero ejercía también funciones políticas, es decir, funciones de gobierno como legislar junto al virrey, reemplazarlo en caso de ausencia, muerte o enfermedad, y también realizar los juicios de residencia a funcionarios menores. D. Apelación de los fallos de la Real Audiencia. Los fallos y sentencias de la Real Audiencia podían ser apelados ante el Consejo de Indias. E. Audiencia en el Virreinato, siglo XVI. En el Virreinato del siglo XVI llegó a tener 7 audiencias: la Audiencia de Lima, la Audiencia de Panamá, la Audiencia de Quito, la Audiencia de Charcas, la Audiencia de Santiago de Chile, la Audiencia de Buenos Aires y la Audiencia de Cusco, establecida en el siglo XVIII como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. C. Corregimientos. Los corregimientos fueron territorios, subdivisiones territoriales de las audiencias. Eran gobernados por los corregidores. Su función principal era corregir los abusos cometidos contra los indios. Sin embargo, fueron ellos mismos quienes más los explotaron. El corregidor. El corregidor es la máxima autoridad de los corregimientos. Funciones. Estaba investido de amplias facultades en el ámbito de su jurisdicción, tanto en lo político, administrativo, económico y judicial. Ahora le daré el paso a mi compañero Ángel Valdivieso para que nos pueda hablar un poco sobre lo que son las intendencias y los cabildos. Intendencias. Las intendencias fueron grandes subdivisiones territoriales de la audiencia, antecedentes coloniales de los actuales departamentos, establecidas por Carlos III de Borbón en 1784 en reemplazo de los corregimientos. La máxima autoridad de las intendencias fue el intendente, el cual posee amplias facultades, aunque sin llegar al extremo opresivo del corregidor. A partir de 1784, el virreinato del Perú se dividió en 7 intendencias,
Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Y en 1796 se incorporó una intendencia más, que fue la intendencia de Puno. Cabildos. El cabildo fue un organismo representativo de la comunidad que velaba por el buen funcionamiento de una ciudad y tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma. El consejo o cabildo estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales y por los concejales o regidores. Y estaba integrada por 2 alcaldes, regidores, alférez, alguacil mayor, ejecutor y escribano. Funciones de los cabildos. Las funciones de los cabildos fueron administrar la justicia en bajos niveles, fijar el precio de los alimentos de subsistencia, crear arbitrios, o sea, impuestos, mantener el orden y la seguridad pública de la ciudad, etc. Gracias por habernos escuchado a mí y a mis compañeros. Gracias por haber visto nuestro trabajo. Gracias a nuestra profesora, directora y a todo el público que vio nuestro trabajo. Gracias.